Tal? Bienvenidos al Club de Contadores. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros cuando presentamos en esta oportunidad la tercera y última sesión de nuestro curso virtual Determinación del Impuesto a la Renta Empresarial 2022, Análisis Crítico, Criterios del Tribunal Fiscal y la SUNAT. Con nosotros se encuentra una vez más nuestra invitada especial, la doctora Rosa Ortega Salavarría, a quien damos la más cordial bienvenida una vez más a esta su casa. Buenas noches, doctora Rosa. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y sin más preámbulos, le cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Bien, muy buenas noches, Blanca, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, igualmente un gusto saludar a cada uno de los participantes. Vamos a realizar, como bien señalabas, la tercera sesión sobre el tema de impuesto a la renta empresarial 2022. Siempre reiterando mi saludo fraterno, esperando que se encuentren bien, al igual que sus familias. Vamos a lo que tenemos programado para revisar en esta sesión está vinculado al desarrollo de algunos gastos recurrentes o frecuentes. El día de ayer tratamos sobre las condiciones generales para renta neta, el caso de intereses deducibles y gastos en beneficio de los trabajadores. Ahora veremos sobre la remuneración de accionistas y parientes. Luego abordaremos sobre gastos de representación, también el tema sobre pérdidas extraordinarias. Luego efectuaremos algunos comentarios vinculados con la aplicación de créditos, específicamente lo que corresponde al saldo a favor y al impuesto, al ITAM, al impuesto temporal a los activos netos. Y luego trataremos sobre la compensación de pérdidas tributarias. Y finalmente precisaré sobre los alcances de una reciente novedad incluida en la DJ 2022 sobre una información, ¿no? Información que se debe consignar. Bien, en función a ello, voy a iniciar entonces el desarrollo. Como siempre, y como ya se ha mencionado previamente, si tienen alguna consulta la pueden hacer, ¿no? vía chat, vía mensajes, también vía audio. ¿Correcto? Bien, iniciamos entonces el desarrollo dentro de lo que es renta neta. Vamos a revisar ahora algunos gastos, como les mencionaba. Ahí importante que tengan en consideración respecto a este rubro, lo que vimos ayer, que a fin que los gastos sean deducibles, se tiene que cumplir el principio de causalidad, es decir, que sean causales, lo que implica, ¿no? También los criterios de normalidad y proporcionalidad, que también involucra con razonabilidad. Entonces, para cualquier gasto que analicemos, se tiene que partir de la premisa que primero se cumple ello, ¿no? Con ese límite cualitativo. Sobre esa base, entonces, vamos a analizar ahora los gastos. Además, tener en cuenta también el tema de la acreditación y con los elementos mínimos probatorios que se haya imputado o que se imputen al ejercicio en que efectivamente se han devengado. Y la otra condición que también analizamos es cumplir con la bancarización según las reglas o los parámetros que se encuentren vigentes. Bien, en el caso de este concepto, este gasto de la remuneración de accionistas, socios y parientes, ello se encuentra regulado en el inciso N y ñ del artículo 37 de la ley, ¿correcto? En suma, lo que se establece, lo que se regula en estos incisos es poner también un parámetro máximo, un parámetro cuantitativo para la deducibilidad de este tipo de remuneraciones, ¿okay? Y que se fija en función a una regla denominada o llamada valor de mercado, ¿no? Valor de mercado de las remuneraciones. Entonces, esta regla establece o aborda sobre las remuneraciones al titular de una empresa individual de representación limitada, accionistas, participacionistas, socios y también a los parientes, ¿no? Hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, siempre que trabajen en el negocio, ¿no? Ese es el primer tamiz. Acreditar que trabajan en el negocio, porque estamos hablando de la deducibilidad de una remuneración. Por ende,
lo primero que se tiene que acreditar es ello, ¿no? Efectivamente, su trabajo en la empresa, su trabajo en la empresa. ¿Cuál es la regla ahí para que sea deducible? Que no exceda el valor de mercado, ¿no? Esa es la regla, no exceder del valor de mercado. Si hay un exceso, ese exceso será gasto reparable, eso a nivel empresa. A nivel trabajador, ello significará que el exceso no constituye renta de quinta categoría, sino que va a calificar propiamente como un dividendo, ¿no? Ese es los efectos que se tienen en caso se produzca un exceso. Para determinar el valor de mercado se tiene que aplicar una de las 5 reglas, ahora vamos a comentar sobre el particular, y tener en cuenta que este valor de mercado se aplica solo para efectos del impuesto a la renta, no tiene ningún efecto laboral. Para fines laborales, el total califica como remuneración. ¿Y cuándo se determina este valor de mercado? ¿Cuándo corresponde determinarse? En principio en diciembre, ¿no? Cuando se efectúa la regularización anual de retenciones de renta de quinta categoría, en el momento que se efectúa esa regularización anual en diciembre, ahí es que se determina el valor de mercado. O también podría ocurrir en el mes en que opere el cese del vínculo laboral, ¿no? Cuando se produzca o cuando ocurra antes del cierre del ejercicio. Solo en ese supuesto se daría antes del mes de diciembre. Por ende, no es posible o no hay ninguna opción de que mensualmente se pueda determinar ese valor de mercado, ¿no? Si hay exceso o no. La norma señala diciembre o el mes en que opera el cese. Ahora, tengan en cuenta que si se determina un valor de mercado en exceso, como les comentaba, eso implica que no califique como renta de quinta categoría. Por ello, en caso se hubiese hecho una retención en exceso, ¿no? Deberá proceder con su devolución, ¿no? Se le deberá devolver al trabajador respecto de ese impuesto a la renta que se ha retenido en exceso. ¿Okay? Ahí también hay un informe de SUNAT que ratifica ello, que señala que el contribuyente podrá solicitar la devolución directamente a SUNAT. Es decir, la empresa tendría que efectuar la devolución, pero si no lo hiciera, también el contribuyente podría hacer esa solicitud directamente, ¿no? ¿Cuándo se tendría que pagar el impuesto por concepto de dividendos? Como ello se determina en diciembre, la obligación tributaria se tendrá que cumplir dentro del plazo de vencimiento de las obligaciones tributarias correspondientes a ese mes, ¿no? Al mes de diciembre. En ese periodo se tendría que cumplir, ¿correcto? Sobre las 5 reglas, ¿no? Sobre las 5 reglas. Ello también está regulado la ley y su reglamento. Aquí lo que debemos tener en cuenta es que la aplicación de las reglas es en estricto orden de prelación, que son excluyentes y que se determinan en forma independiente para cada trabajador, ¿no? Socio, accionistas o parientes. Entonces hay que verlo de esa manera. Las reglas se aplican en orden de prelación, son excluyentes y se tienen que considerar en forma independiente para cada uno de los trabajadores involucrados. ¿Okay? Para aplicar cada una de las 4 primeras reglas, resulta importante o necesario identificar un trabajador referente. Ahora vamos a comentar sobre el particular, pero eso es lo primero, ¿no? Tener un trabajador referente. En caso no exista un referente según las 4 reglas que vamos a comentar, entonces resultaría aplicable la 5ª regla, ¿no? La última regla, por defecto, por descarte, digamos, ¿no? Como va aplicándose en orden de prelación, si ninguna se puede, las 4 primeras, lo que quedaría es aplicar la 5ª regla. ¿Okay? Ahora, sobre el particular, como siempre, como mencionamos ayer, surgen en algunos supuestos controversias, ¿no? Sobre la aplicación de la regla, sobre la elección del trabajador referente, ¿correcto? Entonces, ello hay que analizarlo y verificarlo con cuidado. Ahora, me permito mencionarles que las principales controversias se generan en la 3ª regla, ¿no? La 3ª regla que ahora vamos a comentar,
pero es ahí donde surgen, digamos, mayores contingencias sobre su aplicación o no. ¿Okay? Veamos entonces las reglas. La primera corresponde a que la remuneración del trabajador mejor remunerado que realice funciones similares de la empresa. Esa es la primera para identificar el valor de mercado, ¿no? Estas reglas ¿a qué nos van a llevar? Al valor de mercado. Entonces, en la primera, el valor de mercado corresponde a la remuneración del trabajador mejor remunerado que realice funciones similares dentro de la empresa. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de la gerencia general, si uno de los principales accionistas es el gerente general y tenemos que elegir un trabajador referente, esa primera regla por sí en la práctica suele no aplicarse, porque tendríamos que encontrar un trabajador no vinculado, no pariente, que realice funciones similares a la gerencia general. Y a veces ello no se presenta, ¿no? Entonces, pero igual hay que tenerla en consideración. Luego, la segunda regla, que es, se apreciaría como que a veces se confunde con la primera regla, pero tiene su distinción, ¿no? La segunda corresponde al valor de mercado a la remuneración del trabajador mejor remunerado entre aquellos que se ubiquen dentro del grado, categoría o nivel jerárquico equivalente dentro de la estructura organizacional de la empresa. Miren, aquí ya no hablamos de funciones, ¿correcto? Ya no hablamos de una función en específico, sino propiamente a nivel de estructura, ¿no? Estructura organizativa, nivel, en la medida que estén dentro del mismo nivel, grado, categoría, un nivel jerárquico, será suficiente para que se considere como valor de mercado, ¿no? Por ejemplo, debajo de la gerencia general puede haber un gerente de ventas, puede haber un gerente de ventas, podemos tener un gerente financiero, ¿correcto? Y por ejemplo, un gerente de recursos humanos. Puede ser que el gerente de ventas sea el pariente y el gerente financiero y el gerente de recursos humanos sean no vinculados. Ahí se podría aplicar la segunda regla bajo la idea, bajo el entendimiento que están dentro de la misma estructura, dentro del grado, ¿no? Categoría o nivel jerárquico, ¿no? Estamos hablando de la gerencia en la segunda línea, ahí podría aplicarse la segunda regla en la medida que hayan trabajadores referentes. En caso no procediera esa segunda regla, ya se aplica la tercera, en cuyo supuesto el valor de mercado corresponde al doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado entre aquellos que están en un grado, categoría o nivel jerárquico inmediato inferior, ¿no? Hablábamos de gerencia general, las gerencias, y luego podría seguir la siguiente línea, podría ser subgerentes o simplemente ¿no? Supervisores, por ejemplo. Entonces, en ese caso, habría que identificar o ver si en esa línea podría haber también un trabajador referente para determinar ese valor del mercado. Entonces, será el doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado, no vinculado, ¿no? Que no sea pariente o que no esté en este nivel de vinculación con el accionista o el socio con el cual se está verificando el límite, entre aquellos que se ubiquen dentro del grado, categoría o nivel jerárquico inmediato inferior, siempre dentro de la estructura organizacional de la empresa. Y luego en la cuarta regla, ya no vemos hacia el nivel jerárquico inferior, sino hacemos el análisis hacia el nivel jerárquico superior. Y miren que en la tercera regla hemos visto el doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado. En la cuarta regla, lo que se considera es la remuneración del trabajador de menor remuneración, que se ubiquen en el grado, categoría o nivel jerárquico inmediato superior. Como estamos hablando de un nivel superior, por eso es que se toma en cuenta, se considera el de menor remuneración dentro de la estructura organizacional de la empresa. ¿Okay? Y miren ustedes que en la segunda, tercera y cuarta regla hemos mencionado estructura organizacional de la empresa. Sobre ello, en esta jurisprudencia que se señala aquí, ¿no? Si bien se versa sobre la aplicación de la regla 3, en general orienta sobre la estructura organizacional, ¿no? Y se indica que dentro de la estructura organizacional de la empresa,
implica que se refiera a la estructura organizacional en su totalidad y no respecto de un área, departamento o sección en específico al que pertenezca el trabajador vinculado, cuya remuneración es sujeta a evaluación del cumplimiento del valor. Lo que yo les mencionaba. En la segunda línea, gerente financiero, gerente de ventas, gerente de recursos humanos, son áreas distintas, pero están dentro de la estructura organizacional de la empresa en su totalidad. No es solo ver, por ejemplo, el área de ventas independiente o por separado del área de recursos humanos, sino la norma señala la estructura organizacional de la empresa se analiza en su totalidad. Si no resultara aplicable ninguna de las 4 reglas, como les había comentado, procedería a la aplicación ya de la 5ª regla, ¿no? Ahí ya no se menciona un trabajador referente, sino simplemente topes o parámetros. Y se considera en ese caso la mayor entre la remuneración convenida por las partes, con un límite máximo de 95 UIT, o la remuneración del trabajador mejor remunerado de la empresa, multiplicado por el factor de 1.5. ¿no? Entre ambas se elige la mayor para determinar el valor de mercado, ¿no? El valor de mercado contra el cual se va a comparar la remuneración de los accionistas, socios y parientes. ¿Okay? ¿Cómo se selecciona o cómo se identifica el trabajador referente? ¿Cuáles son las condiciones? Debe corresponder a un trabajador en principio que no guarde relación de parentesco, ¿sí? Debe corresponder a un trabajador que no guarde relación de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad ni 2º grado de afinidad. Esa es la primera que se debe observar. Luego deberá haber prestado sus servicios a la empresa dentro de cada ejercicio durante el mismo periodo que aquel por el cual se verifique el límite, ¿no? Es decir, si uno de los gerentes ha estado de enero a diciembre, no se podría tomar como trabajador referente a aquel que haya elaborado solo, por ejemplo, de enero a agosto, ¿no? Tienen que haber prestado servicios durante el mismo periodo de tiempo, sobre todo el trabajador referente frente al accionista, socio o pariente. ¿Cuál es la base que se va a tomar en cuenta? La remuneración está dada por el total de rentas de 5ª categoría, según se refiere en el artículo 34 de la ley, ¿no? Y como ya les había mencionado, si no se identifica o no existe ningún trabajador referente, ¿no? Se aplicará simplemente la 5ª regla, ¿no? Por efecto, por descarte, se estaría aplicando la 5ª regla. ¿Okay? Adicionalmente, sobre este supuesto, es importante considerar el tema de la acreditación, ¿no? Y hemos visto que para todos los gastos en general siempre es requerido su respectiva acreditación. Eso es importante, fundamental. Sobre ello, por ejemplo, en la primera jurisprudencia se indican los documentos que debe presentar el contribuyente, ¿no? Según el requerimiento respectivo. Se debe contar e indicar con lo siguiente, ¿no? La estructura organizacional que permita acreditar en forma fehaciente la elección de la regla pertinente. Eso hemos visto como inevitable. Las 4 reglas se sustentan justamente en esa estructura organizacional. Luego tenemos que el trabajador socio no guarde relación de parentesco, ¿no? 4º de consanguinidad y 2º de afinidad con el trabajador cuya remuneración se utiliza para establecer el valor de mercado. Eso es lo que se tiene que considerar o contar, y que los sujetos a comparar hayan prestado sus servicios a la empresa dentro de cada ejercicio durante el mismo periodo. Entonces, para poder acreditar estos supuestos, ¿qué es lo que se necesita? Por ejemplo, el organigrama, ¿no? Se indica que el organigrama es un medio de prueba válido para determinar la estructura jerárquica, ¿no? Sin duda, y tenemos que tener en cuenta el organigrama para poder identificar esa estructura organizacional. Ahora, en este caso, se indica que si bien la recurrente presentó un organigrama en el que se establece que el gerente establece al gerente general adjunto en un nivel jerárquico inferior
al gerente general, ¿no? Veamos, se presenta el organigrama y el organigrama muestra que el gerente general